me avientan del puente. Yo caigo del puente abajo. Hace casi 4 meses, un joven fue arrojado desde un puente de la autopista norte luego de ser víctima de hurto. De 26 años que fue arrojado desde un puente por robarle sus pertenencias. Así es un verdadero milagro que este joven esté vivo. Años que fue arrojado desde un puente por delincuentes que le robaron su patineta eléctrica el pasado 5 de julio. Hola a todos, bienvenidos a este espacio, nuestros podcasts de Transformando Generaciones, un espacio para darle voz a nuestras nuevas generaciones, a nuestros jóvenes. Hoy tenemos 2 invitados súper especiales, Pipe y Dani. Tenemos una historia demasiado impactante que sé que va a tocar sus corazones y todas las fibras de su alma, así que, bueno, bienvenidos. Primero que todo, darles gracias de todo corazón por el espacio, por haber sacado de su tiempo para venir acá y estar acá, porque sé que no solo me va a impactar a mí, sino estoy completamente segura que a todas las personas que nos ven. Y bueno, quisiera empezar por ustedes. Cuéntenos quiénes son, un poquito como de su historia, en este momento actualmente cómo están. Sé que ya están casados, pero bueno, cuéntenle a todos un poquito de ustedes y entramos en materia. Bueno, hola a todos, un placer estar aquí también. Yo soy Pipe Robles. Estamos recién casados con Dani, llevamos 2 meses de casados y como para contar un poquito más como un background de nuestra historia, nosotros tuvimos relación a distancia. Nuestro noviazgo como de 2 años, como el 70% fue a distancia. O sea, ¿pero se conocieron virtual? No. Nuestra historia es otra también historia juntos, para otro podcast. Sí. Literal. ¿Sí? ¿Es igual de larga? Es más larga. Ok. Sí. Y yo estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos y volví a principios del 2024, aquí a Colombia. Bueno, y mi nombre es Dani Galvis, como saben, la esposa de este señor. Colombiana, pero ya llevo 5 años viviendo en Francia. Y bueno, igual voy y vuelvo. También estuve un tiempito en Estados Unidos porque era donde él vivía antes. Y como ya un momento después de que él ya volvió a Colombia a radicarse acá por un tiempo antes de casarnos, sucede la historia que vamos a contar hoy. Entonces, Ok, bueno, pues cuéntenos un poquito sobre eso. Creo que en los medios, cuando escuchen esta historia, van a recordar que apareció en muchas noticias a nivel nacional. Y van a recordar este rostro porque él ha salido muchísimo contando su historia. Entonces, pues nada, cuéntanos dónde ocurrió, cuéntanos un poquito de pronto detalles de ese día, como antes del suceso, de pronto cómo fue el transcurso de ese día, como para saber, no sé, tu rutina y como por qué era un día normal y sucedió este suceso. Bueno, era el 5 de junio del 2024. O sea, hace 2 Casi años. 2 años. Mañana hace 2 años. Mañana se... ¿no era Julio? Pasado Creo que era mañana. Julio. Pasado mañana. Ah, mentira, sí. ¿Julio? Sí, Julio. Ah, ok. Sí, porque fue en la Copa América de 2024. Ok. Y en ese momento, pues estaba toda esa emoción. Colombia llegó a la final de esa Copa América. Y en ese día yo estaba en mi casa, con un amigo, almorzando juntos. Y en la noche iba a ver un partido de la Copa América Argentina-Ecuador en la casa de otro amigo que es súper fanático de Argentina. Okay. En ese momento mi tía tenía una patineta eléctrica y yo usaba esa patineta eléctrica por todo Bogotá y pues fui a la casa de mi amigo en la noche. Ok. ¿Y para dónde te dirigías? De mi casa a la casa de mi amigo. Mi ya. amigo vive como por la 170 con novena. Y yo vivo en la 153 con Boyacá. Ah, era cerquita. Sí, era cerquita. Pues se acaba el partido y el partido de pronto era como a las 7, 8, pero yo me retorno a mi casa en la noche. Al día siguiente yo tenía un entrenamiento de fútbol como a las 6 de la mañana y esa era la razón por la cual me devolví a mi casa, porque ya eran altas horas de la noche y yo estaba
en mi patineta, devolviéndome a la casa de mi amigo, y pasé por el puente de las 153. Cuando me aborda un taxi, me salen dos sujetos, me cierran y me roban la patineta, el celular y me avientan del puente. Yo caigo del puente abajo, caí en el carril del Transmilenio, de la autopista con 153. Uy, ¿eso qué altura es? Más o menos como unos 6-7 metros. No, literal es un milagro. O sea, Un tercer estás aquí piso. de milagro. Pues los milagros empezaron a caer en ese momento, era en la noche, y en el puente de la 153 está en construcción, y porque está en Sí. construcción hay un vigilante por todas las maquinarias, y el vigilante es el que me ve caer, y él es el que llama a la ambulancia, porque si no hay vigilante, si no hay nadie, Ahí. sí. Y cuando yo llegué a urgencias, me hicieron 3 transfusiones de sangre, porque perdí muchísima sangre. Y si me hubiera demorado 1 hora más ahí, probablemente me hubiera desangrado también. ¿Y tú estabas ahí como consciente? O sea, cuando te caíste, no sé, Pues, gritabas ayuda o... Es muy interesante porque en el momento yo estuve en coma 10 días porque tuve una edema cerebral, y en el momento en que salí del coma, yo no podía hablar, pero podía escribir. Y la primera persona con la que yo hablé fue con mi tía, y yo le dije: tía, ¿qué pasó? Le escribí. Y mi tía me dijo: dime tú, ¿de qué te acuerdas? Y ahí fue cuando yo le escribí robo. ¿Por qué? Porque el vigilante ve un cuerpo caer de un puente, pues obviamente piensa, y yo llegué como intento de suicidio a descartar. Pero entonces como no sabíamos qué había pasado, no sabían qué había pasado, pues obviamente los doctores todos creían que había sido un intento de suicidio. Pero entonces después, cuando yo me desperté y escribí robo, mi familia estaba convencidos de que no era suicidio. Claro, Aparte, porque tú no llevas un proceso de depresión Correcto. ni nada de eso. No, y te hubieran podido pasar como suicidio y ya, y sencillo. Chao. Qué fuerte. y fuera de eso, yo vivo en la casa de mi tía, y mi tía ese fin de semana no estaba en la casa, estaba yo solo. Entonces, la forma en que literalmente empezaron a preguntar e indagar de mí fue porque a mí, ahorita esposa, pero en ese momento mi novia, no le llegaban los mensajes. Ah, ok. Y mi hermano y mi primo le escribieron a Dani. Es que, bueno, es que en ese momento, cuando desapareció, porque además estuvo desaparecido, era como una telenovela, yo estaba en Malta en un viaje celebrando el cumpleaños de una de mis mejores amigas. No, ni idea. Sí, y yo ese día no tenía internet, entonces habíamos quedado con Pipe que íbamos a hablar por la noche. O sea, nosotros nos hablamos el día anterior, él estaba con un amigo comiendo, hablamos, y igual yo no sé, sentía algo raro de todas maneras, porque era como Dios diciéndome: despídete bien. Oramos, y bueno, todo ese día fuimos a conocer, a hacer turismo, y yo lo pensaba un montón, súper raro, como una nostalgia, como que lo extrañaba mucho. Y llegué a la casa, bueno, no a la casa, al hotel donde estábamos, y mi suegra me había escrito, su primo, su hermano. Mi suegra sí me escribe, pero el primo y el hermano no mucho. Entonces yo dije, qué raro, claro. Y yo le escribí, no le llegaban los mensajes, yo dije, no, algo raro pasó. O sea, yo ahí ya supe, porque él siempre escribe, siempre responde. Entonces empezamos una búsqueda así como en las películas, como un grupo de WhatsApp buscando por todo lado, quién nos puede ayudar, vayan en una ronda, sí, porque pues él no aparecía. Y realmente eso me hizo también como entender mucho más cuando a las personas se les pierde un familiar, como no es una cosa que no se la decía a uno a nadie, horrible. Qué angustia, qué desespero, qué impotencia. Sí, fue horrible. No, qué fuerte. Sí. Bueno, ¿y cómo dieron con él? Uy, bueno. O sea, bueno, yo estoy aquí contando mi parte en Malta, ¿no? De momento súper agridulce, porque, bueno, o sea, para mí era la madrugada. Otra amiga estaba ahí conmigo, se llama igual que yo, y ella empezó a ayudarme también a buscar. Una hermanastra de ella es doctora, entonces también se puso a buscar en su red médica a ver si lo encontraban. Mi cuñada, ella es periodista, entonces hizo un post, cómo se busca, llamen a tal lado, y también su hermana también es médica, entonces buscándola en la red médica por todo lado. Un grupo de gente grande fue a buscarlo, mi familia, mis amigos de todos lados, sí, de ambos lados, bueno. Ay, ya, yo dejé a todo el mundo buscando,
como que ya se me bajó todo porque yo dije, Dios me está ayudando, sus papás estaban súper mal, en especial su mamá en ese momento estaba que se iba a morir. Por O supuesto. sea, fue horrible. Y bueno, ¿Cuánto tiempo transcurrió en esa búsqueda? a ver, yo creo que yo supe como a las 11 de mi noche, pero ya llevaba perdido mucho más tiempo. Yo supe como a las 11 de mi noche, pero ya llevaba perdido mucho más tiempo. Y él apareció como a las 4 de la mañana, ponle como 5 horas. ¿Sí? Desde que me O buscaron. sí, Pero desaparecido, pues desde momentos fue como casi un día. Que nadie sabía. Uy, no, qué Sí. angustia. O sea, y tú también, o sea, en medio de también como de tu inconsciencia, de todos modos, qué angustia, pues como no tener esa red de apoyo, o sea, como no saber cómo decir, oye, auxilio, necesito que venga mi mamá, mi novia, o... Sí, él estaba solo en el hospital, bueno, con Dios, Claro, en serio. claro. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, yo me acuerdo que bueno, no se va a contar esto porque igual es bonito. Igual tuve un tiempo así como de, ay, no puede ser, ¿qué le pasó? Y yo decía, Dios, ¿será que este hombre se murió? Porque pues en Bogotá escuchamos tantas historias trágicas todo el tiempo. Pues yo sentía que me decía, no, él no está muerto. Y yo, gracias Dios. Qué bueno. Entonces, sí, ese día, ya a esa hora súper tarde me fui a duchar porque estaba sucia de la playa y demás. Y hay un artista que me gustó un montón que se llama Brandon Lake, para que lo escuchen antes. Y yo sentí poner una canción, como que mi dedo hizo así, y puse una que se llama House of Miracles, sí, que es Casa de Milagros. Y yo dije como, wow, Dios, gracias. Y mientras la puse me metí a bañar como 2 minutos después, mi amiga, la que estaba en el cuarto, me tocó la puerta, Dani, que ya lo encontraron. Y yo como, así, qué emoción. Entonces salí y bueno, como esa alegría de lo encontraron, me dijo, pero está en la UCI. Y yo, ¿en la UCI? Ay, Jesús. ¿Por qué le pasó? Bueno, además me han dicho una historia súper rara, como que se ha caído de la patineta y se ha golpeado. Y yo, pero no, si está en la UCI debe haber pasado algo, ¿verdad? Grave. Entonces, como hicieron mi hermano y la esposa, ellos viven en Cajicá. Y de verdad, yo digo que es Dios, como que ya fue de la nada. Fue, mire, nos vamos ya para el Simón Bolívar. Sí, pero agarremos el carro y nos vamos. Entonces ya se fueron para el Simón Bolívar porque ese hospital, de verdad, Dios. Sí, sí. Y ya cuando ya estaba llegando, la hermana le escribe, lo encontramos, está en el Simón Bolívar. Pues ellos ya estaban allá. Entonces ya después lo reconocieron todo, bueno, sí estaba ahí. Y esa es otra historia ahí como un poquito compleja que casi no lo dejan ver, pero ya por ¿Y fin. por qué? Porque era tarde, como ya era Ok. ya era súper tarde. No entonces, dejaban ingresar sí. visitantes. Entonces el que hizo el reconocimiento fue su tío. Porque mi tío se hizo pasar como mi papá. Para pues poder... Mi tío Claro. llegó al hospital y como las tarde en la noche, pues decía, no, el hora de visita se acabó, que mañana a las 10. Pero pues primero no tenían que identificar que si era yo el que estuviera ahí, que le había pasado, y entonces por varias porterías intentaron entrar y nadie les dejó. Hasta que salió una doctora y la doctora, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y mi tío le dijo, mi hijo está adentro, está en UCI, no sabemos qué le pasó, no me dejan entrar. Y la doctora fue, no, venga, o sea, ella fue la quien dio el acceso. Un ángel, Dios mío. Y cuando mi tío me vio, los doctores le dijeron a mi tío, la verdad, él está en muy malas condiciones, está tan mal que es mejor que se muera, es mejor que Dios se lo lleve ya, porque si queda vivo no va a poder hablar, caminar, va a quedar como un vegetal. ¿Y te dieron algún diagnóstico en ese momento o a tu tío? No, ese tiempo? en ese momento pues simplemente estaba en reposo y porque el cerebro estaba inflamado. Fuera de eso tuve la cara, el golpe principal fue en la cara, en la mandíbula. Me rompí la cara más de 17 partes y tuve una fractura lineal y tuve un hemotórax, que es sangre en el pulmón. Entonces estaba en muy terribles condiciones. Y Claro, es que el totazo, o sea, muchas personas que se caen como que se revientan por dentro y todo, ¿no? Claro, es que imagínate, el papá de Pipe es médico. Y él ok. me decía, Dani, es que yo cada vez que lo pienso más, es más milagro. Porque Claro. le puede pasar esto y esto, normalmente se revienta, nada. Entonces, o sea, además porque él es súper racional, y decía, no, es que esto no, o sea, además que cayó justo en el lugar preciso, porque por lo que estaban en construcción estaban esos maletines naranjas. Me hizo grijo donde él caiga encima de uno de esos maletines, se parte el cuerpo y chao, ¿sí? Entonces me dice, bueno, o sea, cada detalle de todas maneras bien cuidado porque cayó donde era, estaba el guarda ahí. Justo llegó la ambulancia súper rápido porque cuando lo recogieron sus signos vitales estaban en el piso. Jesús. Qué fuerte. imagínate.
Y pues la historia, mi mejor amigo es médico. Mi mejor amigo, la familia de él también es médico y ellos trabajan en el hospital del Tunal. Y en la subred literalmente estaban todas las resonancias y encontraron la resonancia de la cabeza, la primera que le hicieron. Y el papá de mi amigo le preguntó a un neurocirujano cómo estaba. El neurocirujano vio esa resonancia y dijo, está demasiado mal, o sea, no va a poder vivir. Y una enfermera, que también es una amiga de mi tía, lo primero que le dijo a mi tía fue, ¿él quién es? No, él es mi sobrino, que es hijo de una hermana. Y la enfermera le dijo, él no amanece mañana. Esos eran los primeros diagnósticos médicos que daban todos, como de muy probablemente no basta, pero pues es obvio porque ellos viven ahí, ven esos casos, es como es No, y tienen que dar su concepto profesional. comprensible. Digamos que no pueden ponerse a decir, no, pues tengan esperanza, sino esto es lo que está pasando. Que obviamente es muy fuerte. O sea, un poquito crudos, pero... No, y qué bueno que también hayas tenido como esa red de apoyo, o sea, como tu papá, o sea, también médicos que, bueno, sabían que era lo que estaba pasando, pero en medio de todo, pues también, qué malas noticias, o sea, finalmente eso son malas noticias, o sea, ¿cómo fue, de pronto sí sabes y te han contado, me imagino, cómo fue el proceso para ellos? O sea, ellos cómo lo tomaron, ellos qué pensaban. Pues, como mi esposita cuenta, si no fuera por mi hermano que estaba con mi mamá, a mi mamá le da un paro cardíaco de lo mal que le dio esa noticia en ese momento. Y mi mamá pues se derrumbó y muy muy en lágrimas, y mi familia aquí, mi tío y todos los que estaban aquí, no sabían cómo contarle a mis papás porque ellos están en Estados Unidos. Entonces, fuera de que yo estaba en terribles condiciones, mi mamá iban a contarle que probablemente no iba a vivir, que no iba a sobrevivir, o sea, no sabían cómo contarlo. Y no le contaron ahí mismo, sino le contaron hasta el día después. Pero esa noche mi mamá, en una angustia terrible, en oración, ella tiene una visión y me ve a mí en la camilla del hospital y ve a Jesús al lado mío. Y Jesús estaba ahí, y desde ese momento mi mamá sintió una paz y una llenura total. No, ¿en serio? Sí, uno ya escucharla hablar era otra cosa. Ya uno la sentía con una tranquilidad y yo, gracias Dios. Pero increíble. Y eso fue, y cuando le contaron la noticia, se sorprendieron todos de que mi mamá la tomó demasiado calmada, como normal, como, bueno, tranquilo, nos siguen contando, y como que no se podía entender. Y 3 días después me tomaron otra resonancia, y el doctor del Tunal, que también era el que había dicho que no se podía, tenía las 2 resonancias y decía, no puede ser. Es otro cerebro. O sea, más Es o otra menos digo persona. eso. Literal, él dijo, es imposible que sea la misma persona 3 días después, tan bien y tan mal. Pero seguía en coma, porque tenía un edema cerebral. O sea, tú seguías sin hablar, sin nada. En O sea, ese veías. momento. Veías En ese y- momento estaba totalmente inconsciente, dormido en coma. dormido, los primeros Ujú. días. No, el primer prim- día que fue que escribiste. Los estaba- primeros, fue un coma inducido, se llama eso. Ya. Fueron Para 10 días. 10 días, Ya. totalmente como dormido. O sea, era lo mejor en ese Exacto, momento para ti. que el cerebro ¿Y tus desinflamara papás solo. seguían en Estados Unidos? Mis papás siguen en esos momentos ¿Nunca en Estados vinieron? Unidos. No pueden venir porque ellos están en un proceso de asilo político. Ok. Entonces, asilo político es literalmente quedarse en ese momento hasta que salga todo el proceso de visado. Increíble, porque esa confianza también de ellos, ¿no? Como él va a salir bien, él va a estar bien. O sea, literal, Jesús, yo vi que estaba ya con él, entonces, porque si de algún papá en la angustia de no tener como esa esperanza, pues humanamente uno dice, no, yo me devuelvo, a mí no me importa nada de lo que pase acá, yo primero mi hijo, no sé, o incluso también en la desesperanza, ese duelo, de decir como, no, pues que si se va a ir, pues yo voy allá y estoy por lo menos en esa ida, ¿no? Wow. O sea, eso es fe. Y la razón por la cual mis papás siguen allá es porque ellos dijeron como la forma en que nosotros podemos apoyarles en esos momentos, y lo siguen haciendo ahora,
es de una forma económica, Claro. porque obviamente el dólar como es mucho más fuerte que el peso colombiano, y entonces ellos han estado como aportando para todo lo que se necesita. Y Cuando hacen como- despertaste, ¿cómo fue eso? Pues en estos momentos yo tengo una laguna mental, como alrededor de un mes de ese momento. Los médicos decían que eso normalmente pasaba por tantos sedantes que tuve. Como yo en estos momentos, yo me acuerdo que amanecí en el hospital como 3-4 semanas después, así ya operado, como que está pasando. Pero en ese momento, como lo único que me cuentan, de pronto Dani puede contar más un poquito de la historia, es que yo me la pasaba escribiendo y preguntando por marcadores de fútbol. Y yo no sé cómo. Ay, no. Yo no sé cómo, pero las enfermeras me entendían, me podían hablar y yo me la pasaba hablando de Dani, ¿no? Cuando claro. tú llegaste, ¿cómo fue? Porque ella sí vino. Sí, pues yo llegué justo cuando él estaba recién levantado del coma. A los 10 días. Sí, después de los 10 días. Y el tío le dijo, porque yo le había contado que iba a venir, y entonces él le solté el chisme. Que él me dijo, no, Ani, yo ya le conté para que se motive, ¿sí? Porque pues, Sí. y él, o sea, él estaba como feliz de que yo iba a venir. Entonces él en ese momento como estaba, bueno, aquí de pronto ya les hacen una idea de cómo es su contextura corporal, pero Pipe siempre ha Alto. sido deportista de alto rendimiento, entonces él antes estaba todavía mucho más grande. Cuando yo llegué a verlo al hospital, él estaba en los huesos, o sea, en menos de 15 días su cuerpo se succionó todo, ¿sí? O sea, es una cosa loca porque es como el cuerpo comiéndose toda la energía para ver cómo se recupera. Así estaba flaquito, con la cara rota por acá, como así, porque pues así estaba. Por eso él decía que las enfermeras no le, o sea, le entendían, yo no sé cómo, porque él hablaba y podía como medio escribir, que eso también es algo impresionante, que a veces les escribía en inglés y era, pero oiga, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo? Sí, era chistoso. Entonces, él les preguntaba por mí. Entonces yo llegué y claro, él abrió, yo también había pensado, ¿qué tal que no se acuerde de mí, así como en las películas? No, pero sí se acordaba, gracias. Entonces yo entré y él abrió los ojos así. Ay, Oh, qué llegaste. feliz. Sí, yo, ay, Dios mío, Yo gracias. no me acuerdo de ese momento, Sí. ni siquiera. Pero yo sí. Yo tengo esa cara así, sus ojos así abiertos. Hola. Qué lindo. Sí, entonces, bueno, ese día la verdad sentía mucho amor, como Dios mío, gracias que este hombre está vivo. Y después las enfermeras me decían, ay, todo el tiempo preguntaba por ti, tú eres la novia, y yo, sí. Y bueno, ¿qué fracturas fue que tuviste? O sea, ¿de qué te operaron? Porque ya nos contaste los diagnósticos, pero dijiste que ya después de las operaciones fue que como que despertaste conscientemente. Yo tuve 2 fracturas, porque tuve la cirugía que me hicieron fue una reconstrucción maxilofacial, pero tuve una fractura en la pelvis que era lineal, entonces ella se sanó sola. Pero entonces la cara, como terminó totalmente reconstruida, como destrozada, el doctor, el cirujano, le dijo a mi familia como lo primero que tenemos que recuperar es funcionalidad, que él vuelva a comer y que vuelva a hablar. Ya estéticamente si queda lindo, si queda diferente, nosotros no podemos como aportar en eso. Y después de todo, literalmente el cirujano me veía y me hacía una broma como de, yo lo dejé más lindo que antes, porque ni siquiera se nota. Y la cicatriz que tengo, como tengo una barba, pues obviamente, no sé si alcanzas a ver por ahí. Ay, sí. Sí. Se ve rojito y Pero como está bien. reciente, realmente se ve Pero está bien reciente. escondida, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí. Y el otro procedimiento que le hicieron fue aquí, en el pulmón, porque como tenía sangre tuvieron que ponerlo en tubo para sacarla. Uy, qué fuerte. Peligrosas esas operaciones, ¿no? Sí. O sea, pues toda operación es difícil, obvio. Y es como compleja, peligrosa, pero esas son delicadas más. Y bueno, gracias a Dios, yo también perdí la memoria en ese momento, pero yo le escribí a mi familia, creo que fue a mi tía, le dije como tía, estoy pero tan mal que siento que estoy sudando sangre, como Jesús la noche que va a ser entregado en el Getsemaní, él sudó sangre, y yo pues obviamente no me acuerdo de eso, pero al escribir eso,
la agonía que debía estar era impresionante, ¿no? Claro. Sí, sí, inclusive, bueno, además de que él duró, o sea, él estuvo 10 días en coma, luego lo despertaron, esperó como 15 días para que lo operaran la cara y además él tenía una fractura abierta, que al principio era un poco frustrante porque yo decía, ¿por qué no lo operaran rápido? Además de que no habían unos implementos, bueno, finalmente, sí, pero bueno, Dios también usa todo para bien porque él, al menos su cuerpito se puso más fuerte, ¿sí? No estaba tan debilucho como estaba al principio, entonces porque la cirugía que le venía era muy fuerte. Y también le reprogramaron el cirujano y desde que lo reprogramaron, bueno, Dios escogió yo creo que el mejor o los mejores realmente, porque él había atendido casos tremendos, entonces bueno, lloramos un montón, Dios usó a este señor y el día antes de la cirugía pues estaba súper preocupado, claro, pues porque, o sea, él no se acuerda de nada, pero nosotros hablábamos todo el tiempo en el hospital y él escribía cosas, algunas cosas se le olvidaban, volvía a preguntar. Pero pues sí, era como normal parte del proceso. Y esa vez yo le dije, ¿quieres que oremos? Llamamos a un pastor o algo que ore por ti. Y él todo, sí, por favor. Llamamos a un pastor amigo y lo oró por él. Y Pipe ya estaba súper tranquilo, fue como, ya, eso era lo que necesitaba. Y ya el otro día temprano entró a cirugía. Y se fue a una cirugía como 4 horas, no sé, más o menos. Wow. Y sí, pero él salió a UCI, de postoperatorio, a otra UCI. Porque, o sea, yo me acuerdo cuando lo pude entrar a ver. Él tenía la cara hinchada así, estaba como, porque él es súper fuerte, o sea, verdad, todo lo que le ha pasado, porque yo lo veía con tanto dolor, yo no sabía qué hacer, yo era por dentro como, Dani, que no se te note la cara de angustia, y veía, haces algo rápido. Entonces fui a buscar como ayuda y ellos me dijeron, no, ya le pusimos todo, todas las cosas que podemos ponerle, ya le pusimos, es toca esperar a que haga efecto. Y ya, y después fueron todos, niña, y se tiene que ir, adiós, y yo, no, pero chao. Sí. Bueno, ¿y todo eso te lo cubrió el seguro o cómo fueron esos gastos? Pues en ese momento yo acababa de terminar como mi trabajo, como en un contrato privado, y no tenía absolutamente ningún seguro. Y gracias a Dios, como el CISBEN cubrió el 95% de todo lo que pasó. Porque igual fue una cuenta, yo no sé exactamente cuánto fue, pero fue una cuenta bastante amplia. Claro, o sea, la EPS te cubrió todo. Sí. No, pues En el El hospital. CISBEN. En el hospital. CISBEN. Sí. Bueno, CISBEN, porque tú estabas fuera del país. Y porque en ese momento ya no trabajaba, ya no tenía seguro, no tenía una Claro. EPS. Ok. Imagínate. Bueno, quisiera preguntarles a los dos cómo fue ese proceso emocional, porque bueno, si bien obviamente hubo fracturas, dolor físico, inconsciencia, angustias, pero ¿cómo vivieron esto ustedes internamente a nivel emocional? Pues es muy interesante porque como yo no me acuerdo realmente cómo estuve, yo te puedo hablar como de cómo fue después de la recuperación. Yo, gracias a Dios, como que me mandaron hospitalizado en casa. Entonces estuve un mes más hospitalizado en casa recibiendo antibiótico 3 veces al día. Y en esos momentos pues no podía masticar toda la comida líquida. Y curiosamente ese era un tema muy como importante para mi familia, que mi familia pensaba como que no se fuera a sentir mal, depresivo, como ese nivel anímico, como iba a sentirlo. Pero yo en ese momento me acuerdo mucho que sentía mucha confusión, ¿sí me entiendes? Estaba como cuando de pronto pasa algo que tú te preguntas por qué pasó, y no logras entender, porque obviamente todos me veían, me abrazaban, estaban súper contentos y realmente es un milagro, no se puede explicar realmente cómo, y ahorita en estos momentos solo sobrevivir era un milagro, sin literalmente quedar vivo, pero mirar mis condiciones y cómo estoy prácticamente como si no hubiera pasado nada es inexplicable, ni siquiera se puede explicar de otra forma que no sea Dios. Y ahora en estos momentos se siente un nivel de gratitud es muy interesante porque muchas personas con traumas así tan fuertes se pueden como
transformarles la vida. Se Claro. quedan ahí totalmente. Y yo siempre lo digo, que ese suceso que pasó, que me tiraran de un puente, fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, porque mi vida después de ese suceso me acerqué a Dios de una forma que nunca me hubiera podido acercar si no hubiera vivido eso. Increíble. Pero mira que tocaste algo muy importante y es que obviamente es natural y es humano que uno sienta pues como esa impotencia, ¿no? Tú tenías esa incertidumbre, pero no sé, te quisiera preguntar de algún modo, porque escucho que eres muy positivo, como que ves las cosas en torno de gratitud y de que todo está bien, claro, porque ya pasaste por el proceso, pero en el proceso ¿no sentiste de pronto como esas ganas de encontrar justicia? Como que los encuentren, que los metan a la cárcel, como miren lo que me pasó por su culpa, o sea, de algún modo ¿se te movió algo por dentro de ese tipo? Sí, y mira que es muy interesante porque cuando estaba en el hospital, en ese momento, el alcalde salió hablando de mi caso en noticias, y porque el alcalde salió hablando de mi caso, llegó la policía. Y cuando llegó la policía, mi suegrito, el papá de Dani, fue el que estuvo al tanto de todas las denuncias, como buscando. Pero pues literalmente no sabemos nada más de que siguen buscando y qué está pasando, como la seguridad en Colombia. Esas cosas en no Bogotá. pasan aquí en Colombia. Sí. Ay, no. Pero digamos, no es algo que te trasnoche, no te afana de pronto Pero encontrar esa justicia. sí, más porque al principio cuando literalmente todas las noticias empezaban como a divulgar mi caso y todo, nosotros pensábamos como, bueno, de pronto estas personas van a ver realmente el video. Y pues varias emociones, varios sentimientos, como de que algunos familiares me decían que cuidado, que de pronto iban tras de usted de nuevo. pero Sí, claro. pero yo siempre, y yo no sé, pero yo tengo como esa corazonada de que algún día voy a verlos de nuevo, voy a encontrarlos. Es más, si alguna vez ven esto, como yo siento que Dios permite todo con un propósito. Y más allá de, pues obviamente, ese nivel de justicia, de que paguen por lo sucedido, me gustaría que se arrepintieran. Que yo, pues obviamente, no tengo absolutamente nada en contra de ellos. Al contrario, hasta me acabo de casar. Como que mi vida ha sido muy, muy buena. Pero sí me gustaría decirles como que ya no vuelvan a lastimar a nadie, que literalmente la vida es mucho más que el dinero o las cosas por las que vive la gente, y todo se trata como de conocer a Dios más profundo, y la manera de conocer a Dios es arrepintiéndose. Entonces, si algún momento me los encuentro, en algún momento, me gustaría hablarles de eso. ¿Tú crees que ya los perdonaste? Pues, siéndote muy sincero, yo antes de ese suceso, para mí, viví una historia de mi parte mucho peor en el 2022, y cometí errores demasiado terribles, como de verdad lastimé a mi familia, a mi propia familia, y yo siento que Dios me perdonó totalmente, pero pues obviamente le costó su propia vida, su sangre. Y si Dios me perdonó a mí de lo que yo hice, pues yo con mayor razón perdono a todos los que me han hecho daño. O sea, tu proceso para perdonarlos fue a través de Dios. Correcto, sí. Y gracias a Dios, de pronto al principio alcancé a sentir como de pronto algunos sentimientos encontrados, como de pronto como miedo, nerviosismo, pero después fue como no creo que vengan detrás mío. O sea, como simplemente es como un ladrón que está enfocado como en lo material más que en las personas, y entonces pues sí los puede perdonar.
Qué fuerte y qué bonito, ¿no? Porque a veces es muy difícil llegar a ese perdón. O sea, si a uno le hacen cosas malas o difíciles de sobrellevar personas cercanas y es difícil perdonar, yo no me imagino perdonar a alguien que hace eso. Entonces creo que es de admirar eso y creo que también es como esa capacidad de encontrar la manera, en tu caso pues Dios, de perdonar y de sanar ese corazón, porque finalmente pues el perdón es para ellos, pero es por ti, ¿no? Sí. Bueno, Dani, cuéntanos tú cómo viviste ese proceso emocional. Fue intenso, pero yo siento que, o sea, yo ya le digo a Pipe, había muchas personas que estaban orando por él, y yo sé que oraban por mí y por la familia, porque era un proceso que no era nada fácil, y yo le decía que a pesar de que era como muy intenso en muchas cosas, y por ejemplo yo cuando llegué a Bogotá, como ir al hospital todos los días, a verlo en la UCI, o sea, era también lidiar con ese tema mediático, de que tengo que ir a presentar la noticia, yo tampoco quería, esa parte por ejemplo no me gustaba porque yo decía, ¿qué tal que le hagan algo? Sí, esa parte no era muy chévere, que digamos, y más las denuncias, que gracias a mi papá pues se puso más al frente de eso. En medio de todo yo sentía como si pudiera andar un poquito en automático, pero era porque es como si, no sé, todas las oraciones de toda la gente que está orando por nosotros, que inclusive sé que hay gente que ni conocemos, como si me estuvieran haciendo así, ¿sí? O sea, era una cosa y yo decía, yo no sé cómo estoy pidiendo todo esto, pero bueno, aquí estoy, gracias Dios. Y sí, entonces eso es algo como que me quedó de ese momento, que las oraciones de verdad cambian y de verdad tiene un impacto muy fuerte. O sea, todas las personas que oraron por nosotros, yo siempre digo como gracias Dios por cada uno de ellos, bendícelos como el triple. Y siento que para mí ya fue más como un proceso después, como el procesar un poco todo, porque igual siempre fueron, por ejemplo, para mí fueron 7 meses en Colombia de parar toda mi vida al otro lado, Claro. sí, pero bueno, Dios todo lo usa para bien, entonces sí, y a veces todavía lo miro y es como, está bien. Claro, ¿Cómo? sigues aquí. Sí. Ahorita ya estamos casados, entonces como ya estamos casados. Entonces bueno, sí, un tiempo intenso, pero Dios ha sido bueno. Bueno, ¿y creen que también este suceso les hizo como tomar esa unión y decir como ya es el momento de casarse, o ya lo tenían planeado, ya lo tenías pensado antes de que te sucediera? Sí, no, mi historia con Dani también es un para otro Sí. podcast, porque Nos vamos a ir allá Es a Francia impresionante. a grabarlo. Sería chévere. pero yo, como estuve contando, tuve un suceso muy, pero muy desordenado, porque yo, como dijo mi esposita, soy deportista de alto rendimiento, y estaba en Estados Unidos intentando jugar fútbol y conseguir una visa, un contrato de trabajo, y ahí me rompí el ligamento cruzado. Ay, Jesús. Y al romper mi ligamento cruzado, pues eso fue la devastación total. Y pues la Dani en esos momentos era mi amiga, pero amiga como hermana. Yo era mi pañuelo de lágrimas, yo le contaba absolutamente todo. Y llegó un momento en donde la estimaba tanto que yo nunca ni siquiera consideré estar con ella, ¿sabes? Como nunca pensé, nunca la vi con esos ojos. Y después cuando Dios cambia mi vida y transforma todo, Dios es el que me dice a mí que ella va a ser mi esposa. Y yo no podía creerlo. Por eso es que es una historia tan loca. Pero cuando Dios me dijo, desde ese momento que acepté, yo sabía que cuando Dios une a dos personas es para el matrimonio, como uno de los propósitos. Qué lindo eso. Porque pues después de todo, finalmente, uno, todo salió bien en tu vida. Y dos, pues ahora van a construir una familia hermosa juntos, así que qué lindo. Imagínate. Bueno, tengo una última pregunta para cerrar que hacerles y es, en el caso de que estos sujetos fueran jóvenes, ¿tú te acuerdas cómo eran o...? No. Bueno, de que ellos fueran jóvenes, ¿ustedes cómo creen o qué mensaje le podríamos dar a estas nuevas generaciones que delinquen, que cometen estos errores de pronto, como tú decías, por afanes de
materiales, por querer tener más dinero, porque no tienen muchas veces oportunidades y creen que esta es una salida. ¿Cómo crees que pueden ser transformadas estas generaciones? Uno, a partir de los que delinquen, y dos, a partir como de ese perdón y esa reconciliación de la que tú hablabas tan bonita, en el corazón, emocionalmente, espiritualmente, como nos contaban. Uf, es que Una pregunta. es interesante pensar ahorita en las nuevas generaciones, en especialmente hace 10 años yo me estaba graduando del colegio y pensar que ya pasaron 10 años y que estoy aquí, que yo estoy casado, se pasó en un cian también, o sea, fue muy rápido y a veces uno cuando es joven no valora tanto eso. Ve mucho como el día a día, el que tengo que hacer, el ya, y termina como cometiendo decisiones muy apresuradas. Entonces, como mi invitación a decirles a todos es como de tengan esa perspectiva de que están en un momento de su vida y que más momentos vienen, como el de la universidad, del trabajo y después construir una familia si quieren. Pero es muy importante como no simplemente vivir el día a día de tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, porque en esas circunstancias de la vida hay muchos jóvenes donde caen en la delincuencia, en alguna drogadicción, como de sí, simplemente estoy joven y esta es la vida en estos momentos, sino que puedan ver a futuro cómo está repercutiendo esas decisiones en su historia de vida. Total. Sí, estaba pensando, o sea, les diría que en la vida hay más, que así las situaciones parezcan muy oscuras, como por ejemplo la nuestra en un momento se veía bastante oscura a los ojos de los humanos. Hay alguien arriba que te está viendo, que le interesas, que te ama, así tú no lo conozcas o no estés muy seguro, y además planeó un propósito, una vida especial para ti. Entonces, date la oportunidad de escuchar al que te creó, qué tiene para ti, qué hay más, cuál es el propósito de tu vida y sobre todo quién eres, ¿no? ¿Quién es ese que te creó y quién eres tú? Porque eso te ayudaría a afirmar que lo que estás viviendo o aún los errores que estás cometiendo no te definen. Bueno, chicos, muchas gracias realmente por el espacio, por habernos compartido su historia. Pues esperamos que para las personas también sea de gran valor que tomemos estos consejos de historias ya vividas, porque ese es el punto de estos espacios, que podamos tomar estas historias con una experiencia que ya pasó para las personas que lo están viviendo o que pueden también caer en este tipo de situaciones. Entonces, gracias. Ay, gracias a ti. Sí, no, gracias. También es la primera vez que estoy contando mi testimonio de esta forma y de verdad aquí estoy disponible para todo el que necesite como escucharla, como más detalles, historias y como para que vean que Dios lo permite todo para bien. No, y quedamos ya para el próximo del noviazgo, del amor. Si quieren esa historia también, ¿no? Es muy chévere. Así sea virtual que nos conectemos. Bueno, estas son las historias que resuenan en nuestros corazones. Estoy completamente segura que a cada uno de nosotros quienes están viendo nos tocó de alguna forma, porque tocamos temas muy importantes como lo es la delincuencia, como lo es el perdón, como lo es una situación médica difícil, como lo es el amor también. Y esa incondicionalidad que sé que también muchos de nosotros hemos vivido con nuestros seres queridos, y esta es la oportunidad para que veamos la importancia de la historia, de lo vivido, de la experiencia, porque finalmente eso es lo que nos construye como personas, pero también que podamos mostrar que a través de esas historias podemos transformar nuestros entornos, podemos transformar esas generaciones actuales y esas venideras, para que esas voces de ustedes, de cada una de las personas que nos están viendo, puedan resonar hacia otras generaciones, hacia otras personas, y que tengan esa validez y esa importancia, porque tu historia también es importante.